Hola, yo soy Nat, soy ilustradora y artista 3D y el día de hoy te voy a enseñar a hacer 3 tipos de bocas usando Blender, así que comencemos. La primera boca que te voy a enseñar es la que yo suelo utilizar para mis personajes porque me parece muy fácil de realizar. Así que lo primero que tenemos que hacer es agregar un vértice. Nos vamos a Maya y escogemos la opción Single Bird. Luego entramos en el modo objeto y posicionamos el vértice en el rostro. Yo lo suelo colocar de este lado donde más o menos comienza la boca. Ahora entramos en el modo edición y es aquí donde empiezo a extruir los vértices con la forma que me gustaría que tuviera. Hay personas que utilizan las curvas para hacer este tipo de bocas, pero personalmente me parecen un poco complicadas de manejar, así que por eso yo utilizo un vértice. Ya cuando estés cerca de terminar, unes tu último vértice con el primero presionando la tecla F. Ahora agregamos el modificador forrar, presionamos la tecla A y luego control más A para escalar el grosor de nuestra boquita. Habilitamos la opción sombreado suave y luego agregamos el modificador subdividir superficie. Nos vamos al modo objeto y centramos la boquita en el rostro de nuestro personaje. Entramos en el modo edición y habilitamos los rayos X. Y si quieres también puedes habilitar la opción edición proporcional, pero recuerda que puedes escalar el tamaño del círculo de esta herramienta moviendo la ruedita de tu mouse o el trackpad de tu laptop. Ahora vamos organizando los vértices para cerrar la boquita, pero si quieres que esté abierta pues haces lo contrario. Nos vamos al modo objeto y nos aseguramos de que esté totalmente pegada a nuestro personaje. Le agregamos un material y listo, aquí tenemos nuestra primera boquita. La otra que te voy a mostrar es la que yo suelo utilizar para mis comisiones personalizadas, porque es la que me permite seguir mucho mejor la forma real que tienen mis clientes. A veces lo que hago es que pongo este mismo plano encima de la foto de referencia y luego la calco. Entonces, agregamos nuestro plano, lo giramos a 90 grados en X, lo escalamos según el tamaño deseado y luego lo volvemos a escalar pero en X para que nos quede un rectángulo. Nos vamos al modo edición, agregamos 4 cortes dependiendo de lo que necesites y vamos haciendo la forma de unos labios. Empezamos bajando los vértices de los costados, luego los 2 vértices del medio para simular el arco de Cupido e incluso podemos agregar un último corte para enfatizarlo muchísimo más. Ahora agregamos el modificador solidificar y subdividir superficie. Habilitamos la opción grosor uniforme en el modificador solidificar, escogemos el grosor deseado para los labios y posicionamos la boca de nuestro personaje. Subimos los niveles de subdivisión, luego seleccionamos el objeto, presionamos clic derecho y escogemos la opción sombrear suave, para después volver a seleccionarlo, presionar control más A y aplicar la rotación y escala. Cuando haces esto, el grosor del objeto cambia, así que vamos al modificador solidificar y volvemos a colocar el valor que teníamos anteriormente. Agregamos un tercer modificador que es el de deformación simple, seleccionamos la opción flexionar y el eje Z. Jugamos con el valor del ángulo porque esto lo que hará es doblar tu objeto hacia adentro o hacia afuera. Ahora duplicamos los labios, los bajamos hacia el eje Z para después rotarlos en el eje Y a 180 grados. Los subimos un poco y nos vamos al modo edición para modificar la parte de abajo. Si quieres que tu personaje no se vea tan serio, sino más bien sonriendo o feliz, lo que puedes hacer es seleccionar los labios de arriba, ir al modo edición y agregar un corte a los costados, para luego subir los vértices finales que serían las comisuras. Nos vamos al modo objeto y terminamos de modificar algunos detalles. Agregamos un material y listo. La tercera y última boquita es como un nivel intermedio. Digamos que a veces las uso para mis personajes y a veces para mis comisiones.
Todo depende si quiero que tenga como un acabado más realista, porque en esta boquita usaremos el modo esculpir de Blender. Entonces, seleccionamos la cara y aplicamos los modificadores que tenga. Luego la seleccionamos nuevamente y presionamos Control más A y aplicamos la rotación y escala. Nos vamos al modo esculpir y en la barra superior nos vamos a la ventana Rehacer malla. Habilitamos la opción Suavizar normales y donde dice tamaño de voxeles colocamos un valor de 0.02. Les damos clic a Remesh, habilito mi opción de simetría en el eje X y manteniendo la tecla F o moviendo tu mouse o lápiz de un lado al otro podrás agrandar el tamaño del pincel. Ahora mantenemos la tecla Shift presionada para suavizar el objeto. Escogemos el pincel de dibujo, escalo mi pincel con la tecla F y empiezo a trazar lo que sería la boquita de mi personaje. Si sientes que no quedó totalmente centrada como me pasó a mí, lo que puedes hacer es escoger el pincel y arrastrar. Agrandas tu pincel, desactivas la simetría y mueves la boca hacia la derecha pasando el pincel por encima de los labios. Otra cosa que podemos hacer es intensificar esos labios. En mi caso quiero hundir un poco la parte central de la boca porque se supone que está abierta. Y para ello lo haré con mi pincel de dibujo, habilitando el signo de menos que se encuentra en la parte superior. Esto con el fin de que haga lo contrario. Antes hacía trazos hacia afuera, ahora hará trazos hacia adentro. Pero antes de empezar a utilizar el pincel, lo primero que hará será bajar los niveles de la geometría, para así poder hacer más detalles. Nos vamos a rehacer malla y en tamaño de voxeles colocamos un valor de 0.01. Pero recuerda siempre guardar antes de hacer esto. Le damos a Remesh y empezamos a utilizar el pincel hasta que quede como nos gusta. Para darle color, lo que haremos será ir a nuestra ventana de editor de sombreado y en el material copiamos el código de color porque lo vamos a necesitar más adelante. Buscamos el nodo de color de vértices y lo conectamos a nuestro material base. Nos vamos al modo pintar vértices y en la barra de arriba donde aparece el color, lo seleccionamos y pegamos el color que habíamos copiado anteriormente. En la ventana pintar escogemos la opción definir color de vértices para pintar todo nuestro objeto. Luego en opciones de herramientas escogemos un color para los labios. Escalamos el pincel con la tecla F y recuerda que puedes modificar la intensidad de tu pincel. En mi caso trabajaré con este nivel y empezamos a pintarlo a nuestro gusto. Si quieres que tengan un acabado glossy, lo que puedes hacer es ir a propiedades de datos de objeto, nos vamos a la ventana de colores de vértice y agregamos un nuevo grupo al que llamaremos brillo. Luego, en tu editor de sombreado, duplicamos el nodo de color de vértices, eliminamos la opción que dice color y escogemos el grupo que hemos creado anteriormente, que es el de brillo. Conectamos el nodo a la rugosidad para luego irnos nuevamente a opciones de herramienta. El color blanco sirve para matificar y el color negro para agregar brillo. Y ahora tienes una boquita con acabado glossy. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales como nat.ilu, tanto en Instagram como en TikTok. Y si te gustó este video, por favor dale like, compártelo y suscríbete al canal. ¡Chao!